Aranceles es un tema principalísimo, entre que le pone 10% de aranceles a Canadá Donald Trump, entre que habla Claudia Sheinbaum con Trump el sábado pasado y nos concede un plazo mayor para seguir hablando de estas pues amenazas al final de cuentas para el tema de los aranceles a México. La presidenta dijo que habló con Trump el sábado pasado y que van a darse unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Hay que recordar que en antes que la anterior llamada de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, cuando se emitió un mensaje por parte de Donald Trump y de Sheinbaum de aquella llamada, Trump dijo que se había comprometido a eliminar de manera inmediata las barreras no arancelarias que tiene México respecto al comercio con los Estados Unidos. Ahora hemos visto este proceso de negociaciones que aún no sabemos los alcances, pero por lo pronto tendremos más días de negociación antes de que vengan las amenazas cumplidas, si fuera el caso, que esperemos no lleguemos a ese punto, pero en fin, estamos en un punto sumamente delicado a nivel mundial con este tema. Hemos contactado el día de hoy a un especialista que le aprecio mucho esté aquí, que es el presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la International Chambers of Commerce México, que es Ricardo Ramírez. Y te aprecio mucho, Ricardo, que estés aquí para hablar del tema. Buen día y bienvenido. Hola, Carmen. Buenos días. Nuevamente contigo. Gusto saludarte como siempre, Ricardo. Bueno, pues estamos aquí a grandes pinceladas diciendo algunas de las últimas informaciones sobre aranceles. ¿En qué punto estamos? ¿Y qué rango de afectación está teniendo todo esto en los esquemas nacionales y en el caso mexicano, pues para efectos de su economía, de su comercio y de su estabilidad con el resto del mundo y con Estados Unidos? Sí, bueno, Carmen, la vez pasada que hablábamos de la montaña rusa, ¿no? Exactamente. Entonces, tú usaste esa expresión más que apropiada. ¿Seguimos ahí? Oye, ¿seguimos en ese carrito? Sí, seguimos ahí. Y ojo, Carmen, hay que, o sea, hay aranceles que hoy le están aplicando a México, ¿no? 50% al acero y aluminio, 50% al cobre, 25% a los autos y autopartes, 25% a aquellos productos que no cumplen con la regla de origen. Entonces, hoy ya, como llevamos varios meses, ¿no?, viviendo los efectos de estos aranceles, lo único que se suspende es esta amenaza o nueva amenaza de imponernos un 30% más sobre lo que ya se había puesto como resultado del tema de las barreras no arancelarias. Entonces, y hay otra variable, Carmen, que fue reciente, que es la apertura tanto de México, Estados Unidos y Canadá al inicio de un proceso de renegociación o revisión, no sé cómo le quieran llamar, del TEMEC, ¿no? En donde se ha pedido que todos los sectores se pronuncien, emitan comentarios, etc. Entonces, esto está corriendo paralelo. Como bien dices, son semanas en que no sabemos cuántas semanas se le dio, qué tan avances se han dado, qué sabemos de cómo se van a eliminar o cuáles son, porque inclusive no queda claro exactamente qué barreras no arancelarias se refería a Trump. En fin, seguimos viviendo momentos de gran incertidumbre. Sin duda. Y bueno, pues con preguntas abiertas de qué tipo de barreras, especialmente no arancelarias, son las que México está negociando y que dice la presidenta vamos muy avanzados. ¿Qué tipo de elementos puso a la mesa Trump para que México revise y elimine? ¿Cuáles serían estos? Pues mira, a ver, Carmen, aquí hay una ironía y sorprende que el gobierno, por ejemplo, por lo menos no la señale, Carmen, que es Estados Unidos se está quejando de barreras al comercio, por ejemplo, productos transgénicos, señalando que violan el TEMEC. Cuando Estados Unidos, todos estos aranceles que yo te platiqué del 25, 50, 25, que hoy aplica Estados Unidos, son, por no decir otra cosa, groseramente violatorios del TEMEC. Groseramente. O sea, por un lado te están diciendo, quita las barreras no arancelarias porque violan el TEMEC, y al mismo tiempo te están amenazando con una medida que viola el TEMEC
y te están aplicando una medida que ya viola el TEMEC. Entonces, el tema es, ¿cumple tú el TEMEC y yo no? ¿O cómo? Exacto. O sea, es lo que está diciendo Estados Unidos. Porque al final, pues, estas barreras no arancelarias que tienen que ver, por ejemplo, incumplimientos propiedad intelectual o que Estados Unidos considera estos incumplimientos que Estados Unidos está señalando, pues al final tienen que ver con temas del TEMEC, temas, por ejemplo, de que si México cumplió con el panel de transgénicos, el tema de maíz, pues eso todo está en el marco del TEMEC. Pero Estados Unidos amenaza a México con que cumpla una serie de cosas fuera del marco del TEMEC. No sé si me explico la ironía de Estados Unidos exigir algo que al final hoy pues estamos sujetos, nuestra industria del acero, nuestra industria del aluminio, nuestra industria de autos y autopartes. Y ojo, Carmen, hay una medida de 232 que supuestamente, y no queda claro, la presidenta no aclara, si a partir del 1 de noviembre, por ejemplo, se le va a aplicar también un arancel a los vehículos pesados. También. Que era lo que Estados Unidos amenazó que haría a partir del 1 de enero, conforme a la sección 232, que es la base legal con la que hoy nos aplica acero, aluminio, cobre, autos y autopartes. Pues no sabemos si esa pausa o esa suspensión incluye el tema de vehículos pesados. No se dijo. No se dijo. Entonces, lo que preocupa, Carmen, es sentarse sin un marco donde sentarte, ¿no? Por eso este tema y lo ligué en mi primera intervención, Carmen, al tema del TEMEC, porque sí sería importante que tengamos esta discusión con Estados Unidos pues en el marco de una revisión del tratado y en el marco recíproco sobre todo, ¿no? Sí. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer esto. En fin, ¿no? Sí, y el tema es que hasta el punto en que estamos no parecería que México esté defendiendo el TEMEC mismo, es decir, está negociando al son que le marca Estados Unidos, pero no hay un planteamiento hasta donde podemos ver en donde esté reclamando el incumplimiento del TEMEC. Es decir, no hay una postura directamente en ese sentido, sino está atendiendo las peticiones expresas de Estados Unidos en los términos de Estados Unidos, pero no está haciendo valer lo que tienes acordado. Mira, desde noviembre, Carmen, tú y yo hablamos. Desde noviembre hablamos de esto, es verdad. Y en noviembre yo te dije que sorprendía que el gobierno de México, lo primero que haces cuando te van a aplicar algo que es ilegal, que viola el marco que tienes, pues es decirlo, ¿no? Oye, ok, voy a sentarme contigo, pero que quede claro que tú estás violando el TEMEC. E inclusive habíamos conversado en esa ocasión que mi sugerencia había sido iniciar los mecanismos de solución de controversias. A Estados Unidos a decirle estás violando. Ojo, es un tema de negociación, Carmen. No quiero, o sea, al final, pues estás en una posición muy difícil en negociar estas cosas, pero por lo menos preservas la parte institucional, ¿no? Vete a lo que tú firmaste y resulta irónico que, por ejemplo, en el caso del acero, tú negociaste en el TEMEC una regla de origen muy dura para el acero, para los automóviles, para que el acero sea desde el principio de la cadena mexicano, y hubo empresas que hicieron inversiones para cumplir con eso, y le estás aplicando hoy un arancel del 50%. Ni más ni menos. Ahora, dime otra cosa, agreguemos a la montaña rusa, Canadá. Nuestro socio comercial con América del Norte, bueno, pues tiene una relación mucho más tensa que la que tiene Sheinbaum en términos de relación, por lo menos. Pero el hecho de que Donald Trump haya exacerbado, que haya elevado al máximo un enojo suyo por un video que sacó Ontario de Ronald Reagan hablando de los aranceles y que eso me molestó tanto a Donald Trump que rompe negociaciones comerciales así de tajo,
con su socio comercial de América del Norte, Canadá. Y no solo eso, sino que luego viene y le pone 10% de aranceles. Esto es ya elevar a la máxima potencia por un pretexto vil, porque a ver qué efecto puede tener que alguien difunda un video de Ronald Reagan defendiendo o no a los aranceles. De ahí se tomó Donald Trump para escalar y colocar contra la pared a Canadá. ¿Qué me dices de esta parte de la historia? Lo que te digo es, y regresamos a la parte institucional, Carmen. El tema, no sé, entiendo que hubo visita del ministro canadiense a México. A mí me gustaría ver a México y a Canadá más coordinados, Carmen. A Trump no. Hablando... Oye, eso que te gustaría ver a ti, a Trump no. No, a ver, y eso si lo trasladas, Carmen, a la negociación o renegociación que se está haciendo con Estados Unidos y Canadá. Preocupa, ¿por qué? Porque ya Trump, y la verdad aquí no hay que tomar todo como lo dice el presidente Trump, pero ya había hablado de 2 tratados bilaterales, en donde básicamente desmembrara al TEMEC y entonces firmara uno con Canadá y otro con nosotros. Y este tipo de medidas contra uno de nosotros, o Canadá en este caso, abona a esta lectura de que quizá lo que Estados Unidos está pensando en este proceso de renegociación es básicamente partir el TEMEC y hacer un acuerdo con Canadá y otro acuerdo con Estados Unidos, con México. ¿Eso le conviene a quién? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Pues a eso apunta, o sea, lo que quería, ya lo he dicho, él quiere cosas bilaterales, él quiere bilaterales en este caso y en todos los demás en el mundo. Esa es una tónica en donde tiene más poder y más influencia si lo hace de esa manera o negocia de otra forma. No, al final de cuentas, ir en bilateral es distinto que ir en trilateral, pero ¿qué pasaría en ese escenario si se impone en esa lógica, pues se muere el TEMEC y crean otra cosa? Se muere el TEMEC, Carmen, que anecdóticamente... Que tampoco está como que tan fácil que se muere el TEMEC. No, pero checa nada más, el TEMEC está inclusive la redacción del TEMEC, cuando se negoció el Telecán, que básicamente retoma la negociación, el texto del TEMEC, se pone siempre partes, pensando, ¿no? En su momento, y estoy hablando de la prehistoria, cuando se pensaba que se iban a adherir más países al Telecán, ¿no? Más que nada se pensaba que era un tratado, inclusive en su momento Chile se acercó a México, Canadá, Estados Unidos y dijo que quería formar parte del Telecán. Entonces, toda la institucionalidad, todo el marco jurídico creado, pues básicamente te vas, en lugar de que sea una negociación de Canadá-México con Estados Unidos, ¿no? Se va a volver una negociación Canadá-Estados Unidos, México-Estados Unidos, lo cual debilita por razones obvias, pues la negociación con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pues estamos en esto. Desde tu punto de vista, que bueno, pues está relacionado con el comercio, tú, con las políticas de inversión, en este momento de la historia, ¿qué tanto ha impactado positiva, negativamente o de forma neutra el tema de las inversiones, todo este proceso? Pues mira, lo que hemos oído, Carmen, y no queda claro, porque pues a veces las empresas que se van o se quedan muchas veces, quizás si se van a quedar no lo van a decir públicamente, Carmen, ¿no? Precisamente para no crear problemas en Estados Unidos. Pero pues ya ha habido anuncios de empresas que se van, ¿no? O que ya no van a abrir. Habría recientemente Autopartes, alguna empresa grande de autopartes señaló que ya no iba a producir en Aguascalientes, si mal no recuerdo. Entonces ya hay efectos. Yo creo que todavía vamos a ver cómo salen los números de este año, Carmen. Ya estamos en el cierre, a ver qué tanto impactó o no. Las empresas yo creo que están pensando en la pausa y están tratando de acomodarse, pero desde luego pues el sector acero, el sector aluminio, el sector cobre, no se diga de la automotriz, pues hoy están sufriendo consecuencias, ¿no? Y baja de ventas, ¿no? Nos decía en algún lugar el presidente de la mía que sí ya están sintiendo el efecto, ¿no? Entonces habría que ver el final de año, a ver cómo cierran los números. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es que la discusión se está dando en llamadas, en acuerdos, en cartas y no en un instrumento que es el que firmaste y es el que México debería estar buscando que se diera la discusión ahí
y ahora que se abrió la discusión sobre la revisión y renegociación, pues hacerlo ahí en el marco de la negociación del TEMEC, ¿no? Ricardo Ramírez, presidente de esta Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio México, nos está escuchando y viendo tal vez nuestra muy querida Sofía Ramírez, cosa que habla muy bien de ella. Está escuchando la entrevista y entonces nos manda un mensajito que sumamos a la conversación contigo. Saludos a la directora de México, ¿cómo vamos? Dice, hola, no es renegociación, sino revisión del TEMEC. No se descartan bilaterales, pero por ahora el TEMEC sigue su curso en el proceso. Están siguiendo su curso en el proceso, en la lógica del TEMEC. Y también dice Sofía, déjame agregar, Ricardo, el tema más importante en la narrativa interna de Estados Unidos es la seguridad y migración y no la revisión del TEMEC. Lo que sí, que la percepción de que México es un narcoestado no ayuda mucho. Pues sí, ¿qué me dices, Ricardo, de lo que nos manda Sofía? No, a ver, primero, este tema de la renegociación o revisión, Carmen, se ha discutido mucho. Yo no he querido entrar en la discusión de semántica, o sea, porque al final, renegociación, como bien dice Sofía, pues es el marco que tiene o que se señala en el TEMEC, que se están siguiendo los tiempos, pero pues Estados Unidos ha señalado que quiere una revisión, o sea, quiere revisar, no nada más corregir, no nada más tomar la parte que existe, sino quizá modificarlo, que es lo que algunos han señalado. Entonces, al final, Estados Unidos lo que va a decir es, pues todo está en la mesa. Aquí hay una variable que tampoco se habla mucho, Carmen, es el presidente de Estados Unidos necesita permiso de su Congreso para ver qué tanto puede modificar o no el TEMEC. Y todavía no lo ha solicitado. Entonces, hasta que no sepamos qué es lo que va a pedir o qué tanto le... Acuérdate que en Estados Unidos estos son acuerdos ejecutivos donde el presidente de Estados Unidos se le da una serie de facultades limitadas o acotadas en un marco, el Congreso de Estados Unidos, y es sobre ese marco sobre el cual se mueve el presidente y negocia los acuerdos. No sabemos todavía, no ha pedido la autorización, porque todavía estamos muy, muy temprano en el proceso, entonces no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahora bien, el tema de inmigración y narcotráfico, pues desde luego no son temas del ámbito de mi competencia, pero lo que a mí me preocupa como un abogado de comercio y como especialista en estos es que durante mucho tiempo, Carmen, el TEMEC, el Telecán era un tema autocontenido, el comercio era un tema en contenido. El gran problema ha sido que hoy se han agregado variables. No sabemos si inclusive en estos acuerdos de los cuales habla la presidenta se involucren cosas que no tienen nada que ver con comercio, que parte del acuerdo tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con comercio. Pero bueno, yo hablo por la parte comercial, por la parte institucional de un instrumento que tienes, que desde luego, pues hoy se abren otras variables, pero yo quisiera mantenerme en la parte institucional, ¿no? Uh-huh. Pues estamos en eso, Ricardo, y pues estamos a la espera de las próximas semanas, porque lo que dijo la presidenta, hablamos el sábado y quedamos en dar más semanas para estas negociaciones respecto a las barreras que está considerando Donald Trump que tenemos para el comercio, y pues quedamos con muchas preguntas abiertas, pero más tiempo. O sea, lo que tenemos es más tiempo, pero muchas preguntas abiertas de exactamente qué está a la mesa, de exactamente cuáles son estas barreras no arancelarias que está alegando existen en México por parte de los Estados Unidos. Y bueno, pues en tanto no tengamos los detalles de la materia prima de la negociación, lo único que hay es que habrá más días para ello. Es correcto. Ricardo, te aprecio muchísimo que estés aquí y sigamos hablando, si tú me lo permites. Te mandamos un abrazo y muy buenos días. Desde luego, un abrazo, Carmen. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Y bueno, Ricardo Ramírez, presidente de esta Comisión de Comercio y Política de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio en México. Y bueno, pues sí, un abogado especializado en el tema comercial. Vamos a ver cómo se dan las cosas con todo esto, pero por lo pronto el informe que dio la presidenta sobre la llamada del sábado con Donald Trump. Déjeme hacer un alto con más información. Tenemos otros temas. Adelante.